Hola, buenas tardes. Aquí estoy otra vez, como siempre, Michael, súper gentil. Me ha permitido otra entrada en las memorias del Sundoku y hoy vengo para hablarles sobre un escritor suizo que se nombra Peter Stamm y que trata mucho en sus obras el tema del viaje, el viaje como desplazamiento físico en espacio y tiempo, y también ese manido viaje interior del que les quiero hablar. No sé ustedes, pero una de las cosas que más me preocupa a mí con la situación actual que estamos viviendo con la pandemia que vive el mundo es el tema de ¿podremos viajar normalmente? ¿Podremos viajar regularmente? ¿Podremos volver a viajar después de estos tiempos? ¿Cómo van a ser esas nuevas normalidades, ¿no? Que es en los términos en que se habla en la pandemia. Recuerdo en el verano pasado, ya que viene el verano y es época de viajes, que leí esta novela de Ottessa Moffett. Aquí se las muestro. Mi año de descanso y relajación, y esto es solo un comercial porque estaré hablando en otro momento sobre esta novela. Y precisamente esta novela es la historia de un personaje femenino que decide desconectarse completamente un año de la vida, de sus circunstancias, y lo consigue a través de psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, una enorme cantidad de medicamentos para conseguir esto. Y yo pensaba, durante y después de leer la novela, que no necesito nada de eso para conseguir una desconexión, que sencillamente viajar es mi mejor terapia, ¿no? Desde mi punto de vista personal. ¿Y qué será de mí y de personas como yo con esta situación actual que vivimos? Pero bueno, siempre nos quedarán otros tipos de viaje. Precisamente Peter Stamm, este escritor suizo del que les hablé al principio, es un experto en tratar el tema de viajes de desplazamiento ligados a viajes de desplazamiento interior del ser humano. Peter Stamm, como les dije, es un escritor suizo. Estudió filología en Zurich, también estudió psicología, informática, comenzó siendo comerciante, ha vivido en diversas ciudades y lugares del mundo, tan diversos y disímiles como Nueva York o algunos países escandinavos también. Entonces, evidentemente, ha experimentado en primera piel, en primera persona, el tema de todos esos tipos de viajes. Ha estado nominado en el 2013 y 2014 al premio Booker, uno de los premios más importantes de literatura en lengua inglesa, y bueno, es un escritor traducido a muchas lenguas y afortunadamente en español está traducido en varias ediciones por este editorial tan importante que es Acantilado, de una seriedad extraordinaria para suerte nuestra de los lectores, ¿no? Primero quiero hablarles sobre esta novela que se nombra Paisaje Aproximado. Es una novela del año 2003 publicada por Acantilado, como les dije anteriormente, y no es más que un personaje femenino que se nombra Katrin, que trabaja en la aduana en un puerto en Noruega, recibiendo y despachando barcos pesqueros y muchos tripulantes que pasan por esta zona precisamente en el comercio, ¿no? Katrin siente que es una madre soltera, con un fracaso matrimonial de su primer esposo, su primera relación de la que tuvo el hijo, con otra relación en el momento en que comienza la novela, con la que también termina, y es parte de lo que le impulsa precisamente al viaje en todos los sentidos, ¿no? Pero a Katrin le sucede como a muchos viajeros, ¿no? A viajeros que descubren que cualquier parte del mundo puede ser conocida precisamente porque está habitada por el ser humano, ¿no? Hay un fragmento de la novela que describe magníficamente esta sensación de ella cuando dice: Katrin estaba decepcionada, durante tantos años había soñado con un viaje al sur, pensó que más allá del círculo polar todo sería distinto, se había imaginado otros mundos, mundos maravillosos de muchos colores y llenos de personas y animales extraños, como en los libros de Julio Verne, que de niña había leído con tanto placer: 5 semanas en globo, viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Pero este mundo no era tan diferente al que había dejado atrás. Todo era más grande, más ruidoso, los edificios eran más altos y había más gente y más automóviles en las calles, pero apenas había visto algo que no hubiera visto ya en casa o en Tromsø. No cabe mucho en un ser humano, pensó.
Entonces, súper recomendada esta historia de Catherine, tratando de escapar de sus circunstancias, de sus rutinas en el puerto noruego donde trabaja como trabajadora de la aduana, una vida rutinaria completamente, caminar a través de la nieve, en la oscuridad de las noches polares, bueno, pues para reconocer sencillamente que su punto era retornar, regresar a su hijo y reiniciar su vida. Otra novela de Peter Stamm que tenemos acá en la biblioteca nuestra es Monte a través. Acá también es la historia de un viaje. Este viaje es un poco más extenso, es un viaje que toma más de 20 años. Al protagonista de la novela, que se nombra Thomas, en realidad son dos personas, Thomas y su esposa Astrid. Imaginen un escenario que una familia normal, simple, padre, madre e hijos regresan de un viaje, de unas vacaciones, y sin desempacar, bueno, pues es hora de acostar a los hijos, descansar y relajadamente el matrimonio beber una copa de vino en la entrada de la casa a la hora del atardecer para recuperar fuerzas del viaje de regreso, ¿no? Y un hijo, bueno, pues empieza a llorar, la madre sube a atenderlo y el padre, Thomas, decide que beber el último sorbo de su copa de vino y salir. Salir para no regresar, ¿eh? No es una salida, es decir, salir caminando, y de ahí el título Monte a través, y empezar a caminar por todas estas montañas suizas y, bueno, perderse de ese escenario familiar que aparentemente parecía un escenario normal y sencillo, pero que lo superaba, lo agobiaba, no se sentía listo para pertenecer a ese espacio y decide hacer el viaje. A lo largo de la novela es toda la desesperación de Astrid, específicamente su esposa, por entender, asumir en primer lugar que por qué su esposo ha hecho algo como esto, y negarse ella a aceptar a que su esposo había fallecido, como incluso lo dio por fallecido la policía en sus investigaciones de búsqueda y rescate de la persona. Encontraron un cuerpo que no era su cuerpo, pero se enterró en la lápida bajo el nombre de Thomas, como que era él. Y bueno, pues para la ciudad entera y para el mundo la persona había fallecido, pero para ella no. Ella tenía la certeza de que Thomas no había fallecido. Thomas, en las primeras líneas, Peter Stamm describe lo que yo llamo la salida, la estampida de Thomas de esta manera. Thomas se puso de pie y recorrió el estrecho camino de grava que discurría en paralelo a la casa. Al llegar a la esquina vaciló un instante antes de doblar y poner rumbo a la puerta del jardín. Con una sonrisa de perplejidad de la que apenas era consciente, levantó un poco la verja al abrirla para que no chirriara, tal como solía hacer en su adolescencia, cada vez que llegaba tarde a casa de alguna fiesta y no quería despertar a sus padres. Este es básicamente esta escapada de Thomas, es decir, cómo él es capaz de pasar más de 20 años, es decir, se pierde la vida de sus hijos, los estudios de sus hijos, los conflictos, las graduaciones, el nacimiento de sus nietos, todo, hasta que un día, cansado ya de esa otra parte de la vida, en la que pensó que había tomado suficiente oxígeno, decide regresar. Y por supuesto todos lo daban por muerto, por desaparecido, ya no más, hacía más de 20 años, excepto Astrid, que es la esposa, que tenía el pálpito y la seguridad de que su esposo no había muerto ni desaparecido, que volvería. Y esta escena del final es sencillamente extraordinaria. Dice: Astrid lo vio levantar la cabeza e inclinar sus orejas antes de ser consciente del chirrido de la verja del jardín. Supo entonces que él había vuelto. No pensó en la ofensa ni en el dolor, no pensó en lo que había sido, sino en lo que sería. Corrió al salón y a través de la ventana percibió no tanto su presencia como sus movimientos, una manera de caminar que conocía muy bien, ligeramente doblado hacia adelante, rígido, pero con rápido y resuelto movimiento. Oyó sus pasos en la grava y de pronto se detuvieron, y Astrid sintió como si también lo hiciera su corazón. Thomas estaba a tiempo de darse la vuelta y desaparecer para siempre, pero solo vacilaba, o quizá estuviera saboreando el momento. Con una sonrisa de asombro contempló el jardín floreciendo, tomó nota de los cambios, se asombró al ver los enormes ruibardos del ciruelo, que todavía era un arbolito cuando él se había marchado hacía 20 años. Es el regreso, sencillamente.
Bueno, pues dos novelas de Peter Stam, el suizo, un escritor suizo multipublicado, multitraducido a varios idiomas y que sigue afortunadamente produciendo para aventura de nosotros los lectores. Ya volveré en otro momento a Memorias del Sundoku. Por ahora los dejo y Michael volverá muy pronto.